Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 18 de la segunda temporada del podcast de Adomain. Wow, 18 ya. Es mucho. Estamos llegando al final de la segunda temporada, casi. Nos faltan como 5 episodios más. Pero hoy yo compartí con una dama, señores. Una de las... No hablamos de esto, pero es una de las chicas más fashion de Adomain de toda la vida. Una maestra, una de las personas que más disfruté en mi residencia y que sigo disfrutando con sus enseñanzas y una de las personas que más me ha apoyado en esta directiva, la doctora María Fortuna. Espero que disfruten este episodio tanto como yo. Hola, mi querida María Fortuna, mi maestra del alma. ¿Cómo está usted? Muy bien, Robert, ¿y tú? Feliz Bien. esta tarde de estar contigo. Yo estoy muy contento, de verdad. Usted no se imagina. Me lo imagino. ¿Se lo imagina? Sí, sí, Muy sí. bien, muy bien. Pero la verdad es que cuando viene gente a quien yo le tengo tanto respeto, también me pone un poco nervioso Ay, porque... respeto. Tú me haces sentir muy vieja, Robert. No, pues el respeto no es por vejez. No, claro. No, no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Usted fue mi maestra y una de las personas que más influyó. De verdad que vamos a hablar mucho de estos temas acá, pero es bueno que quede registrado que muchas veces la gente trabaja esperando tener un reconocimiento, pero la mayoría de personas que hacen las cosas como usted, el reconocimiento es como este impacta en nosotros. Claro, claro, así es. Y así en mí, lo puedo decir por Antonio y por nuestra Sí. generación, usted dejó un impacto bastante positivo. Realmente una de las metas que he tenido en mi vida es ayudar a los jóvenes. Por eso me pongo tan contenta cuando los jóvenes triunfan, Sí. verdaderamente. Esa ha sido una de mis Y metas, siempre ayudar a la nos nueva lo ha dicho. generación. Sí. Así Y es. así es, la verdad. Y cuando yo tenía que rotar con usted, me alegraba Cuidado porque... si era por la nota, que yo ponía buena nota. No, pero mire, mire, la gente, usted es muy tranquila, pero usted era fácil estar rotando con usted porque en medio de esa tranquilidad, usted le hacía una pregunta a uno que uno se quedaba como miércoles. Me Ah, descubrieron. no, en verdad, como yo trabajaba en la residencia, yo le hacía preguntas que yo sabía que no se sabían. Sí, yo sé. Pero no me importaba que no se las supieran, era solamente para que supieran que eso no se lo sabían y lo Exactamente. estudiaran. Y nos sentábamos en la oficina y ahí revisábamos Sí, récord por récord, récord por récord. sobre todo el día antes de Gran Grandes Round. recuerdos, grandes recuerdos. Sobre todo. Y esos Sí. días antes de Gran Round, doctora, había que tener esos récords perfectos. Pero usted nunca le encontraban una falla. Bueno, yo te tengo que decir que muchas veces yo llegué a esconder algunos récords. Lo que no estaban perfectos, ay Mejía, perdóname. Lo que no estaban perfectos, yo lo escondía para que no lo tomaran. Pero Me uno de imagino, los... doctor Mejía Ortiz, escuchando este Sí, sí, tú episodio. te imaginas, pero yo lo Sí, escondía. Todo lo que no estaba bien sí, hecho, yo lo ponía donde no se viera, para que no claro. lo cogieran, Robert. Sí, yo sé, yo me Sí, imagino. porque en realidad el responsable de los expedientes no era el No, residente, el aunque la especialista. mayoría pensaban que sí. El responsable era el doctor. Así, no, es cierto. Pero en la residencia tiene que existir esa sensación de que uno es responsable como residente, aunque Sí, siempre hay un sí, sí, superior sí. Bueno, que pero debe responder por uno. generalmente cuando había un fallo, el residente le activaba toda la culpa. Sí, Pero cuando había un fallo en mis expedientes, yo me sentía muy culpable. Y lógico. trataba siempre de que todo fuera perfecto. ¿Sabes que yo Lo más aprendí? perfecto posible, porque no hay Sí. perfección en Yo medicina. aprendí eso en el camino, porque cuando uno es R1, Ujú. uno no entiende el rol de los demás que están por encima. Sí, así Pero es. luego uno se da cuenta de la importancia de asumir una responsabilidad, que es más complicado todavía, que es algo mecánico. Bueno, cuando yo era residente, mi primer año fue el R1. El R1 como dicen. Ese Sí, fue mi mejor año, sí, porque el R1 no es responsable de nada. no, Es totalmente. responsable de R2 y de R3. Y el especialista. Para Pero mí el el peor R1 no es año, responsable de nada, lo único que tiene sí, que aprender. mi peor año fue R2. Ah, sí, para todos. Sí. Sí. Hablé un poco de usted, doctora, ¿de dónde es? Yo soy de Santiago, nacida y criada. ¿En qué parte de Santiago? Yo toda la vida viví frente al Hospital Cabral Ibáez, eso se llama en Sánchez Julia, Sí, pero que en Sánchez Julia está en la parte de atrás y yo vivía, o todavía mis padres viven ahí, frente al Hospital Cabral Ibáez, en la sí. avenida 27 de febrero. Wow, pero estaba Sí, cerquita. toda la vida, sí. Eso fue una de las razones por las que yo estudié medicina, porque tenía el hospital Cierto. enfrente. Y eso le Sí, atrajo. realmente sí, me atrajo un poco. Y que, Aunque tú sabes que en los colegios le hacían los test a uno para ver para qué uno se dirigía, y de lo que me salió fueron de ciencias, y yo me decidí realmente por medicina. ¿y dónde estudió el colegio? Yo estudié en el Colegio Duarte.
Te puedo decir que, por ejemplo, cuando yo era muy pequeñita, éramos 4 hermanos, pero 2 mayores, mi hermano mayor y yo. Duraba mucho tiempo siendo los 2. A mi hermano lo pusieron en el Colegio Duarte, pero a mí me pusieron en una escuela particular. Sí. Sí, en las escuelas particulares solamente llevaban a uno a alfabetizar. Yo era la hembra y mi hermano era el varón. Sí. Entonces yo iba a la escuela particular con una sillita, un lápiz de carbón y un libro coquito. Wow. Y mi hermano se iba al colegio con uniforme. Un día yo me puse a llorar porque yo veía a mi hermano tan bonito con uniforme. Y eso llama la Y atención. yo dije, no, es que yo quiero ir al colegio. ¿Cómo va a ser que yo vaya a una escuelita hermano al colegio? Y mi papá, que yo era la luz de los ojos de mi papá, me puso en el colegio. Comencé en el Colegio Duarte y terminé en el Colegio Duarte. Oh, ¿y dónde estaba ese colegio? Frente a La Salle. Ah, ok, ¿Todavía sí. está ahí? ¿Todavía está ahí? Sí, todavía está ahí. Ok, eso era cerca de donde estaba una clínica antes también. Al lado de la clínica. Exacto. Justo, no me acuerdo el nombre, eran 2 doctores, una Sí, pediatra y un ginecólogo. No me acuerdo, pero eso está en el medio de la Plaza Zona Rosa. Por Sí, ahí. bueno, Zona Rosa, estaba esa clínica y el Colegio Duarte. Perfecto. ¿Y qué hacían sus padres? ¿A qué se dedicaban Mi ellos? papá, bueno, él hacía planos, era dibujante. Ok. Y mi mamá ama de casa. Okay. Toda la vida mi papá hacía planos, hacía los planos de casas y los ingenieros de profesión universitarios Los firmaban. lo firmaban. Todavía hay gente que Sí, que todavía es hay gente que vive de técnico eso. en la carrera y lo hace. Mi papá fue autodidacta. Wow. Él aprendió a hacer planos y de eso se ganó todo el tiempo la vida. Y mi mamá era ama de casa, toda la vida lo único que hizo fue criarnos a nosotros. Te dice lo único como si eso fuera fácil. Ay. Yo siempre digo, bueno, una de las cosas más difíciles es ser solamente ama de casa, porque Sí. no es un trabajo, es un trabajo y no pagan. Y lo peor, doctora, es que usted no tiene otra perspectiva porque está todo el día ahí. Sí. Pero uno sale, ve otra cosa, pero Sí, en la por lo casa el día menos, entero. Sí. Wow, y con muchachos brincando y Sí, carpeteando. sí. No, pero mi mamá era un genio, o es un genio, mamá. Mi mamá está viva. Mi mamá me levantaba por la mañana, todos hacía desayuno. Yo me recuerdo que me sentaba en una sillita. Yo tenía los cabellos malos, Robert. Wow. Sí. Me sentaba en una sillita y me hacían 3 moñitos y me hacían bucles. Tiene que enseñarme una foto. Y yo tenía de que eso. llegar, si yo se lo hubiera traído, Sí. tenía que irme a la escuela con mis 3 moñitos y regresar con mis 3 moñitos. Sí, A porque mi si casa, no había problema. ya ahí. tú sabes. Sí. Llegábamos del colegio, comíamos, mi mamá nos mandaba a acostar, nos daba merienda, eso de las 3 de la tarde, y nos ponía a hacer las tareas. Wow. Sí, esa fue toda mi niñez. ¿Y cuántos hermanos tuvo? Éramos 4 hermanos, 2 varones y una hembra. Mi hermano mayor falleció Sí. en falla renal. Mi hermana que me sigue a mí es arquitecto y un hermano menor que lo que es chofer, guía taxis. Muy bien. ¿Y cómo entonces le nace lo de la medicina? Porque entiendo que su hermana quisiera ser arquitecta por la influencia de su papá. Sí, pero mi papá tenía 2 hermanas médicos, las Ok. 2. Una todavía está viva, tiene 90 y pico de años. Wow. No ejerce, está retirada. Y una hermana menor que también es médico. Ambas pediatras y Wow. viven en Santo Domingo. O sea que realmente en mi familia hay médicos. Sí, hay médicos. Ujú, ujú. Wow. ¿Y cuando sale de la escuela de una vez tenía la idea de estudiar medicina o tuvo otras ideas en el camino? No. Yo salí de la escuela a la universidad a estudiar medicina ¿En qué universidad estudió? en Pucamaima. ¿Y qué tal la universidad en esa época? Bueno, yo encontré todo muy bien, chévere. Sí. Me encantó la universidad. Me tocó la suerte de tener un grupo muy compacto. Éramos muy unidos. Antes habían 2 grupos en medicina, 01 y 02. Íbamos todo el tiempo, si uno no se quemaba, que yo nunca me quemé. Todo el tiempo juntos. Todo el tiempo juntos. Y fuimos un grupo muy compacto, muy unidos. Todavía a la fecha de hoy nos mantenemos muy unidos. Y cada vez que podemos nos juntamos. ¿Y quién era su compañero en esa época? Bueno, ahí está Lizzy Campos, Miguel Román, que trabaja contigo en la clínica. Que fue mi profesor Rosy también. Morel, que es pediatra Sí. allá en Unión. Muy Canta buena. precioso. Sí. Kenzo Yamamoto. Kenzo también. Sí, Kenzo era mi compañero. La doctora
que es Gastro en La Vega. No. Bueno, tanto... Wow, pero Sí. usted es amiguita de Kenzo desde Sí, somos, por jovencito. eso que Kenzo me quiere tanto. Sí. Sí, somos hermanos, padre y madre casi. Casi. Sí. Y más esa amistad que después se unió en la residencia En la también y todo residencia, eso. sí. ¿Y siempre usted pensó en medicina interna, doctora? ¿Usted pensaba en pediatría o algo Yo así? no tuve nunca duda de ser internista. Sí. Nunca tuve dudas de ser internista. Y cuando terminé, todavía menos. Nunca quise hacer una subespecialidad. En esa época tal vez era mucho más fácil hacer una sub, pero los internistas en esa época éramos los dueños del hospital. A la quinta planta le decían la planta de los médicos. Sí, es cierto. Sí, entonces yo no tuve dudas, siempre me gustó la medicina interna, siempre sabía que me iba a dedicar a algo clínico y cuando terminé medicina interna en el hospital, nunca se me ocurrió siquiera hacer una subespecialidad. Oh, excelente. Sí. ¿Y en la universidad usted se sintió inspirada por algún maestro para hacer medicina interna? Oh, sí, la verdad que yo siempre he dicho que el padre mío en la medicina interna es el doctor Mejía Ortiz. Sí. Fue una de mis inspiraciones, verdaderamente. Sí. El doctor es impresionante. Sí. De Una inteligencia increíble, una capacidad. Y lo grande, sagaz que es el doctor. El doctor Sí, mira sí. los detalles que otra gente no ve. Sí. De hecho, estábamos en una actividad recientemente y yo tuve una sonrisa para mis adentros porque el doctor le hizo una pregunta al conferencista que sentí un déjà vu realmente. Esa pregunta que tú dices, ¿por cómo el doctor leyó eso específicamente? Sí, muy. Increíble. Me inspiró en la universidad y me inspiró también en el hospital. Así es. Sí, Es verdaderamente. que a mí me inspiró mucho en la universidad el doctor Olavarrieta. Jimeno Olavarrieta, un genio de la medicina. Impresionante ese Sí, señor. impresionante. Yo recuerdo de Jimeno Olavarrieta, mira, cuando yo era R1 nos sacábamos conferencia. La rifaban. Había una tómbola. Ay, Y yo me mío. saqué los pares craneales. Padre celestial. Wow, Dios mío, eso fue lo más difícil Origen para real mí. y origen aparente. Ay, ¿para qué sirve todo eso? Y si no hubiera sido por Jimeno Olavarrieta que me salvó la vida ese día, yo no sé lo que hubiera pasado. Porque él era impresionante. Él sacaba su cerebro perfecto, un genio, una Y medicina. dibujaba en la pizarra, doctora. Pero Sí, era que sí, yo creo sí, que sí. ni el Atlas de Nete era mejor que lo dibujó de él. Así es. Increíble. Sí. Entonces, ¿hizo la residencia dónde? Allá mismo En en el Cabral Cabral. Ibáez. Sí, yo puedo decir que nunca salí del Cabral Ibáez porque, bueno, no sé si te recuerdas, en las prácticas de medicina Sí, eran eran allá. en el Cabral Ibáez. Bueno, eran en el Cabral Ibáez y en el Seguro Social Sí. y en el Hospital de Niños. Sí, la Pero pediatría. yo tuve la suerte, la dicha de que todas mis prácticas fueron en el Cabral Ibáez. Wow. Todas mis prácticas. La de Sí. pediatría, por supuesto, fueron en el Hospital de Niños, Sí. pero la de medicina fueron todas en el Cabral Ibáez. Pero le quedaba chulísimo al lado de la casa. Sí, yo me fugaba. Y nadie sabía que yo me iba a comer a mi casa. Sí. Sí. Pero ahí nació esa tradición de que sus padres le llevaran la comida. Mi papá me llevaba la comida Sí. a la clínica trabajando. Sí. Sí, porque tú sabes, las mamás de antes demuestran amor dando de comer. Comer, totalmente. Y mi mamá imaginarse que yo no había comido a las 2 de la tarde, porque Sí. yo trabajaba corrido en esa época. Sí. No, mi mamá me llevaba la comida, me la hacía y mi papá me la llevaba. Y yo le decía, papi, pero no me traiga la comida allá. Sí. Y decía, mi hija, este es mi único trabajo. Usted sabe que me identifico mucho con usted porque mi papá va todos los días a llevarme la comida también. Ah, chévere. Y me recuerda mucho su historia porque veo eso que usted dice, esa muestra de amor, de Sí. levantarse temprano, Amor preparar todo. Amor incondicional, Rob. Y de verdad que uno tiene que disfrutar. Yo tuve la dicha de tener 2 padres que lo único que hicieron en su vida fue criar su muchacho. Wow. Sí. Tengo esa dicha. Y mi mamá todavía, Esa vela por mí. Esa es la reina. Vela por mí. Entonces, doctor, hablemos un poco de doctor Galarza. Ay, el doctor yo creo que usted me Galarza. diga, el doctor Galarza. ¿Cómo usted se conoce con este señor? Bueno, yo conocí a José cuando yo estaba haciendo el internado. Ok. Mi primer ciclo de internado fue en el Hospital de Niños. Yo hice pediatría primero. Acuérdate que uno hacía Sí. pediatría, cirugía, ginecología y medicina interna. Fue la final, la última. No, la segunda. La segunda. La segunda rotación. Entonces yo llegué,
El primer día que llegué a la rotación de medicina interna fue la unidad de cuidados intensivos, ahí estaba Galarza. Padre. Sí, te puedo decir que la primera impresión no fue muy agradable, no. No, le gustaba mucho mandar. Bueno, todavía le gusta mucho mandar. Sí. Una personalidad estricta. Es muy fuerte su Sí, personalidad. sí, muy fuerte, muy fuerte. Pero hasta que uno lo conoce bien. Sí, una madre de Dios. Sí, sí, le puedo decir porque como residente, la visión de uno de ustedes es muy diferente. Muy diferente. Somos muy diferentes. Es muy diferente. Sí. Hasta un día que el doctor nos invitó a su casa. Cuidado si tú fuiste del grupo. Mira, José invitó en el hospital. En verdad, muy poca gente pensaba que nosotros sabía que nosotros éramos esposos. Muy poca gente. Nosotros lo sabíamos. Bueno, mi grupo era muy chimoso. Y bueno, pero José invitó a un grupo él siempre compartía con los residentes, a pesar de que lo trataba tan mal. Sí. Él compartía mucho con ellos y él invita a ese grupo de residentes a la casa. Solamente iban a ir residentes. Ningún MA iba a ir. Pues llegan los residentes y yo oigo a un R1 que le dice al otro, ¿y qué hace la doctora Fortuna? Ay, yo me morí de la risa. ¿Y qué hace la doctora Fortuna? Porque no sabía. No sabía que éramos esposos. Pero honestamente, ustedes no demostraban eso en el hospital. No. Cada quien, porque también trabajaban en áreas diferentes. Áreas diferentes. Y realmente la relación en el hospital, el que nos veía matándonos. Porque así como somos diferentes, pensamos diferente en la medicina y hacemos medicina totalmente diferente. Totalmente diferente. Y me llama mucho la atención porque yo creo que esa es la clave del éxito, porque dos gente iguales no funciona. ¿Tú te imaginas? Entonces, también mucha gente quizás ha malinterpretado la relación de ustedes dos. ¿Por qué? Cuéntame. En el sentido de que pudieran pensar que o usted se lleva de lo que él dice. Son personalidades fuertes, lo que pasa es que son diferentes. Somos muy diferentes, sí. Inclusive mucha gente puede pensar que parte de, yo diría que el éxito mío es porque él trabaja más que yo. Sí, mucha gente está... Inclusive cuando yo fui presidente de la sociedad, una vez alguien comentó, eso fue el doctor Galarza que lo hice. Pero no era yo que lo hacía, yo me fajé en la presidencia. Claro que sí, vamos a hablar de eso ahora. Sí. Entonces, ¿cómo llegan ustedes ya a formalizar la relación y a casarse entonces? Bueno, mira, Robert, ¿qué te digo? ¿Cómo la convenció, doctor, de que no era la fachada? No, es que no fue él que me convenció, fui yo que lo convencí a él. Ah, bueno, él lo dice, ¿verdad? No, pero es verdad. Mira, había mucha presión. Yo era interna, ya me iba a graduar. Yo estaba llegando a los 25 años. Ahora la gente se casa a los, qué sé yo, muy viejo se casa la gente. Pero en esa época, llegar a los 25 años y no estar casado. Me imagino en la casa la presión. Había presión en la casa. Mis amigas estaban casando todas. Hasta hijos tenían seguro ya. Todo el mundo estaba casado. Entonces yo, a pesar de todo, yo no tenía como un pretendiente que yo pudiera decir, bueno, pero tengo un pretendiente que yo pudiera decir, me voy a casar con él. Entonces, comenzamos a salir en grupos. En grupo quiere decir, los internos invitábamos a los residentes a fiestas. Mi grupo era muy fiestero. Y hacíamos muchísimas fiestas, sí. Entonces yo invitaba a José a las fiestas. ¿Y él iba? Él iba y la mayoría de gente pensaba que él iba por mí. Pero no, yo creo que no, porque como era Santo Domingo y vino para Santiago, él era solitario. No teníamos nada que hacer si iba para la fiesta con nosotros. Al final de la historia, ya todo el mundo pensaba que nosotros éramos pareja, pero realmente nosotros no éramos pareja. Nosotros no tuvimos como un noviazgo como real. Convencional. Nosotros pasamos de ser amigos a casarnos. No, pero... Sí. Sí, recuerdo exactamente el día que se casaba una de las mejores amigas de José, la doctora Amarilis Abreu. Ella era residente de cardiología y se casó con Andrés Vázquez, que era interno. Yo sé, él es de Miami, un cubano americano, vivía en Miami, pero ellos se casaron aquí. Fuimos los únicos, aparte de Zunilda Núñez, José y yo, éramos los únicos que no éramos de la familia. Estaba todo el mundo conversando, la fiesta, muy familiar, la fiesta, todo el mundo. Yo me imagino que habré tomado como una copa de más, porque de repente la única voz que se oyó en esa fiesta fue que yo le dije a él, ¿tú me dices cuándo nos casamos o dejamos esto?
Y él me dijo, no, cuando tú quieras. Y ese día pusimos la fecha de la boda. No, muy bien. Sí, Se sí, parece sí. un poco a que la gente no cree que Angelina fue que me pidió matrimonio, a mí también. No, pero ya tú sabes, adiós. Teníamos 8 años de novio y me dijo, ¿qué? 8 años de novio teníamos. Y yo duré menos de un año, Entonces fíjate. me fue a buscar a un post servicio de un viernes, de un R1, imagínese cuándo usted. Y me llevó de la mano a un apartamento. Aquí es que vamos a vivir, nos casamos este año, grabamos esto. Muy bien por Así, Angelina. bien, Mujeres al poder. Mujeres al poder. Ah. Y cuando usted tiene los hijos, ¿ya había terminado la residencia? Bueno, mi primera hija yo la tuve siendo R3. R3, ok. Sí. Inclusive recuerdo como ahora también el día que yo tuve a mi hija porque yo me estaba levantando para ir a un servicio. Wow. Y rompí fuente. Llamé al hospital. Ay, pero yo no puedo ir. Wow. Sí. Pero muchas de ustedes pasaron lo mismo cuando hemos hablado. Y tuve un embarazo horroroso. Sí. Me acuerdo, yo no podía comer, todo me daba náusea. Yo hice una hiperemesis gravídica. Wow. Y todo eso era tremendo. Yo recuerdo una vez que estaba en la emergencia haciendo un ingreso, pálida como un papel, y me dice una señora, doctora, usted está enferma. Sí, yo dije, no, yo no estoy enferma, yo lo que estoy es embarazada. Sí, pero Sí, la paciente se volvió la médico ahí. Sí, así, usted está enferma. Yo no estoy enferma, yo lo que estoy Ese embarazada. embarazo es una cosa terrible. Y recuerdo que rompí fuentes sin dolores, me indujeron el parto, duré como más de 8 horas, desde la mañana como hasta las 6 de la tarde. Y no parí, Wow. me hicieron cesárea. Y recuerdo que el ginecólogo, que era Ariel Rodríguez, me dice, María, pero parece que la niña es muy grande. Vamos a tener que hacerte cesárea. Wow. Y yo dije, bueno, pero está bien, lo que tú digas es, ya estaba en RPM. Cuando mi hija nació, de 6 libras. Yo digo, no, porque no es la mía. No, la mía era muy grande. Exacto, se la cambiaron. Esta no es la mía Con era todos muy los grande. mitos, doctora, que hay de eso, de que le cambian los muchachos a la gente. Sí. Y entonces a usted le faltaba mucho para terminar el año. No, ya. Estaba casi llegando. Ella nació en septiembre. Sí. Ya estaban casi en la segunda mitad. Casi la segunda mitad, sí. Uh-huh. ¿Y qué tal eso, de ese cambio drástico, de ser mamá y residente al mismo tiempo? No fue tan difícil. Fíjate que nosotros éramos Kenzo Yamamoto, era el doctor Núñez y yo. Sí. Y teníamos una relación de confraternidad que ayudó mucho a que yo sobreviviera en la residencia. Sí. Todo lo que yo no podía hacer, Kenzo lo hacía o Núñez lo hacía, no importa, éramos muy, muy amigos, verdaderamente. Sí, se nota en el tiempo que se ha mantenido esa amistad. Todavía somos muy, muy amigos. Y los 3 clínicos del año, por eso los 3 clínicos, sí, que no digo, sí. Alguien dijo por ahí, que, bueno, el tercer año de nosotros fue muy accidentado. Hubieron muchas huelgas. Tanto así que el hospital a nosotros no nos hizo graduación. Okay. Creo que fue la única vez que el hospital no hizo graduación. A nosotros tampoco no hizo graduación. Qué raro. Bueno, nosotros no nos hicieron graduación por eso. Ellos fue como un castigo. Ellos decían como que nosotros no habíamos terminado no habíamos cumplido con los requerimientos para hacer, y no nos graduaron. Y alguien comentó, ¿y cómo ustedes creen que le va a ir? Y yo hace poquito le mandé un mensajito, le dice, pero parece que no fue bien, porque mira, somos 3 clínicos del año. Sí, fue muy bien. Y realmente a mí me ha ido muy bien en la medicina, muy bien. No me puedo quejar. Y cuando usted sale, ¿cómo fue eso de enfrentarse a una realidad fuera del hospital? Aunque me imagino que de una vez la nombraron, pero buscársela. No me nombraron de una vez. Cuando yo terminé, uno termina como así, como, ¿qué yo voy a hacer ahora? Entonces, el doctor Luna, que ayudó también mucho a José, me consiguió trabajo en la clínica Dr. González. Eso estaba en la restauración. Ahí nací yo. Sí. Pues fíjate, pues ahí yo comencé a trabajar. El doctor González, eso era un mini hospital. Ahí iba una cantidad impresionante de personas porque hacía como igualas con la zona franca, las empresas. Sí. Y ahí iba una cantidad impresionante. Eso era como un mini hospital. De hecho, mi papá tenía una iguala ahí. ¿La tabacalera? No, mi papá trabajaba en La Ratán.
que era ok. una cosa, hacía muebles de eso, de mimbre Sí, y de satán. Bibi Ratán, sí. Sí, ahí iban una cantidad impresionante de gente. Y ahí yo comencé a trabajar en esa clínica. Después, yo no iba al hospital, pero el doctor Rivera iba a renunciar, no me recuerdo por qué, pero iba a renunciar. No le aceptaron la renuncia, entonces yo trabajé por él. Ok. Yo trabajaba en el puesto de Rivera y él me daba su cheque. Antes era cheque, no era Sí, por claro. transferencia. Posteriormente hubo un concurso de posición donde yo concursé. Entonces ahí yo concursé para médico de emergencia. El internista era que hacía todo antes, Todo. Robert. Entonces yo gané en ese concurso. Ahí ganamos José y yo los dos. Ok. Eso fue como en el 94, fue eso. Entonces, posteriormente yo pasé a ser médico de planta cuando Rivera me ayudaba mucho a mí. Sí. Cuando Rivera fue director del hospital, Zunilda Núñez se había ido del país. Ahí fue cuando ya se fue a Los Ángeles. Se fue a Los Ángeles, se casó y se fue a Los Ángeles. Entonces yo me quedé con el puesto de Zunilda que estaba en planta. Ok. Entonces a partir de ahí yo fui médico de planta. Entonces, ¿cómo llega a la unión? Asimismo, el doctor Rivera me invitó a trabajar en Unión. Desde que Unión comenzó, se inauguró, yo comencé junto con Unión. Ok. Éramos ahí, cuando comenzamos, 4 internistas, la doctora María de León, la doctora Luisa Martínez, Daniel Rivera y yo. Qué pela. Bueno, hacíamos servicio una vez semanal por mes, una semana completa, y eran semanas nefastas, porque Unión, desde que comenzó Unión, Una locura. ha sido una clínica muy exitosa. Sí. Y nosotros vivíamos prácticamente en la clínica, teníamos que andar con una libreta con los pacientes internos. Y recuérdate que en esa época nosotros los internistas hacíamos de todo, o sea, hacíamos intensivo, Todo. neumología, o sea, nosotros éramos los dueños de los hospitales y de la clínica. Así es. Entonces era mucho trabajo, verdaderamente. ¿Y cómo se hacía ya tenía los 2 niños en ese momento? Sí, sí, tenía los 2 niños. ¿Cómo se hacía en estas semanas así tan complicadas? Bueno, la técnica que yo utilicé para poder, porque yo quería, siempre quise criar yo a mis hijos, a pesar de que tuve mucha ayuda con mi mamá, que me ayudó bastante, pero cuando estaban grandecitos, yo lo puse en muchas clases de muchas cosas. Entonces, clase de ballet a la hembra, clase de inglés, clase de francés, clase de música. Entonces, ellos se pasaban el día de clase en clase. Y yo, en esa época, trabajaba, paraba al mediodía, buscaba a los muchachos a la escuela, antes de irme de nuevo a trabajar, lo llevaba a las clases, y así pudimos hacer muy bien con los niños. Sí, pero era complicado. Sí, muy complicado. Porque ahora ser la gente... mamá, esposa, doctora, no es nada fácil. No, y de hecho... Por eso cuando yo me muera y reencarne, yo voy a ser varón. Sí. Tú sabes que yo vi un asunto que salió en Medscape de satisfacción laboral, y las mujeres por eso tienen más burnout Sí. que los hombres. Porque también tienen que cumplir con roles domésticos y todo. Y verdaderamente en esa época, yo no sentí como que era difícil, verdaderamente. José me ayudaba mucho. Cuando yo no podía, lo hacía. Entonces, pude hacerlo bien, realmente, sí. Aunque hay que preguntarle a ellos si ellos estaban bien cuidados. Sí, yo creo que sí. Porque han sido muy buenos y después hablaremos un poco más de ellos. Sí. Sobre todo que hay que darle payola a mi abogado. Claro. No quedárselo, José, porque después me pica. Sí. Entonces, doctor, hábleme un poquito de Adomain. ¿Cómo usted se acerca a Adomain? ¿Qué la motivó? Bueno, yo no puedo decir que fui miembro de Adomain fundadora, porque cuando se fundó Adomain yo era residente. Pero a nosotros, Kenzo inclusive está en la foto, si ustedes buscan la foto por ahí, sí. Kenzo está en la foto de cuando se formó Adomain. Entonces yo no me acuerdo bien porque yo no estaba, o yo estaba de servicio, algo pasó que yo no fui a la reunión. Tal vez si Kenzo estaba era porque yo estaba de servicio, no recuerdo bien. Pero a partir de que comenzó Adomain, los internistas no éramos tanto, entonces siempre participábamos en todos los aspectos de Adomain. Siempre, a pesar de que uno no fuera como de la directiva,
siempre uno participaba en todo, ayudaba en todo. Adomein siempre se caracterizó por ser los mismos internistas que hicieran las cosas, o sea, verdaderamente nadie pagaba porque decoraran el almuerzo anual. Nosotros mismos era que hacíamos todo. Y las reuniones eran abiertas, entonces todo el mundo participaba en las reuniones. Sí, era una época... después yo fui tesorera cuando la doctora Porfiria fue presidente. Fui vocal una vez y cuando José fue presidente, yo fui la esposa del presidente. Muy bien, primera dama. La primera dama. Y recuerdo que usted fue la tesorera con el doctor Emilio Arias también. Con Emilio, sí. Que yo fui parte de esa directiva y fue un trabajo fenomenal porque se lograron muchas cosas desde el punto de vista económico en esa época. Sí. Entonces, ¿por qué duró tanto para ser presidenta? Nunca me interesó la presidencia. A mí realmente me gustaba trabajar como detrás. Y me gustaba hacer las cosas, no por... Bueno, yo fui presidente porque Galarza casi hizo la plancha. Pero yo no lo hubiera hecho yo, per se, la plancha. No sé de dónde él sacó que yo debía ser presidente de Adomein. Pero no era él nada más que lo pensaba. Bueno, pero él fue el gestor. Pero había mucha gente que pensaba lo mismo. Sí, él fue el gestor. Entonces, él hizo la plancha y yo no tuve más remedio. Aunque yo realmente había optado en otra ocasión para ganó Hernández. El doctor Hernández. 2013 fue eso, sí. Sí, ganó Hernández. Fue la primera vez que yo voté. Íbamos yo como presidente y Núñez como vicepresidente, Rafael Núñez de la Vega. Y en esa ocasión yo no gané. Entonces, en esta ocasión, cuando yo fui presidente, yo hice la plancha, había otra plancha, pero el día de las elecciones, quien tenía la otra plancha dimitió. Okay. Entonces yo fui como que hice sola. O sea, aunque hubo votación, yo no tuve contrincante. Sí, que fue yo diría que una época complicada de ser presidente porque era justo saliendo de la pandemia. Eso fue post-COVID. Realmente fue un reto que uno pudiera retomar el orden en Adomein. Pero con ayuda de los directivos y tengo que decir de las casas comerciales. Yo tuve un grupo de directivos que estaban empoderados. Todo gente joven, la única vieja era yo. Entonces, verdaderamente hicieron... otro viejo que usted no Lizardo es un muchachito. Todos estaban empoderados y con deseo de ayudar en la sociedad. Hicimos una directiva realmente asombrosa. A mí me parece extraordinario cómo lograron que la gente acudiera en masa a las actividades que se hacían todos los meses, viniendo de una pandemia donde uno estaba desconectado completamente. Tú sabes, Robert, que el ser humano no es una isla. La gente estaba ávida por reunirse. Cierto. La gente estaba cansada de estar en su casa, trancado. Y comenzamos tímidamente. Me recuerdo que la primera actividad que se hace normalmente es en enero, que es la actividad de los niños. Esa actividad, después que la organizamos con tanto esfuerzo, tuvimos que suspenderla porque hubo un repunte del COVID. Cierto. Acuérdate que había que sacar permiso para poder hacer cosas de mucha gente y decidimos dejarlo, pero hicimos una rifa de 2 computadoras. Entonces se hizo eso y posteriormente pudimos hacer al menos una actividad mensual. La primera actividad que hicimos fue, me acuerdo muy bien, en La Vega, que fue de las enfermedades raras. El 28 de febrero. Sí, el 28 de febrero. Se llenó completamente el lugar. Ahí el doctor Luna, Michelle y Bajit fueron los conferencistas de enfermedades raras. Sí, fue la primera actividad. Sí. También logramos hacer otra vez el de médico residente, que el año anterior había sido virtual. Logramos hacer esa actividad y también ese año pudimos hacer presencial la de cardiometabólico.
que Sí. le hicimos en el este. En la Romana. En la Romana. Fueron actividades asombrosas, quedaron perfectas. A pesar de que yo no pude asistir al cardiometabólico, no sé si tú recuerdas, Sí, porque claro. en esa época mi papá estaba muy enfermo. Muy enfermito, cierto. Ahí fue que él falleció, mi papá. Sí, pero usted mandó a Antonio que leyó su discurso íntegro. Mí mismo, sí. Sí. Nadie sabía Sí. que yo no iba para, nadie, ni siquiera de la directiva sabían que Sí. yo no iba a ir a la actividad. Y recuerdo que todavía cuando estaba la actividad yo me mantenía mandando mensajes en el chat y todo el mundo pensaba que yo estaba ahí hasta la inauguración, que Antonio Lizardio dio Sí, el mucha gente se discurso. sorprendió. Sí, se sorprendió, pero eso quiere decir que el presidente no es tan necesario cuando toda la directiva está unida. Totalmente. O sea, pero, fue eso, esa actividad quedó perfecta. aunque yo no diría eso, pero sí que la solidaridad de su directiva Sí, 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 es impresionante, impresionante. impresionante. Pero no, yo creo que también Adominda ha demostrado esa capacidad porque han habido otros presidentes que han enfrentado situaciones Sí, trágicas y su directiva se une se une y saca adelante saca adelante. la directiva, sí. Porque hay algo que yo siempre repito, Adomain es más grande que nosotros, que lo Claro, que estamos así dirigiendo en un es. momento determinado, es un Sí. periodo de tiempo corto, Sí, así pero la es. institución tiene que prevalecer. Tiene que prevalecer. Así es. Y bueno, yo puedo decir realmente que somos hermanos, o sea, todos los internistas somos hermanos y no hay necesidad de que haya contratiempo entre nosotros. No debería. No hay, Robert. No debería. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, doctor, hábleme un poquito de cuál sería para usted el mayor reto que tuvo durante los 2 años de presidencia. Bueno, mayor reto, yo pienso que fue que la gente volviera de nuevo a confiar en la sociedad. Hacer las actividades y que tuvieran quórum, a pesar de que hicimos, por ejemplo, en Puerto Plata, la primera, hicimos la filial de Puerto Plata, sí. También se hizo. Pero el mayor reto, ¿qué te digo? Yo no tuve muchos retos. Porque es que todo quedó como tan perfecto. Todo quedó muy bien. Sí, mira, fue como una diosidencia. Todo se encaminó, las casas comerciales respondieron, los médicos respondieron. No hubo ninguna actividad que no se cumpliera con el quórum. Inclusive en el Congreso, el año antepasado, tuvimos que suspender las inscripciones porque el hotel se llenó. Así es. Y mucha gente hasta se enojó porque no pudieron asistir. Sí, es cierto. Sí, y me recuerdo que hasta nos llamaban los médicos para que lo invitaran a dar conferencia. O sea, para mí eso era impresionante. O sea, nosotros hacíamos el listado de la gente que iba a conferencia y teníamos que agregar más médicos porque nos llamaban, mira, pero dame la oportunidad, yo quiero participar, yo quiero ser conferencista. Eso fue maravilloso. Realmente fueron 2 años de mucho sacrificio personales, porque la gente realmente cree que es un poquito fácil, pero no, uno tiene que dejar de trabajar, son muchas cosas. Yo siempre, a pesar de que hay muchos comités en la sociedad, yo participé en cada cosa que se hizo y hacíamos las reuniones generalmente en mi casa. O sea, fue realmente 2 años de mucha satisfacción, Robert. Sí. Es que yo pienso desde esta perspectiva que es mucho más complicado de lo que parece. Porque es que hay muchas cosas en las que uno tiene que estar pendiente. A pesar de que... Como presidente, pero los comités funcionan. Pero como quiera uno tiene que estar atento a si todo. el presidente es responsable de todo. Si queda bien, fue el comité. Sí. Pero si queda mal, fue el presidente que lo hizo mal, Robert. Sí, entonces el presidente tiene que estar siempre en todo. Sí. Y yo tengo pasión por la organización. Sí. A mí me gusta hacer fiestas. Entonces para mí era como divertido. Y le sale muy bien, de hecho. Sí, yo creo que sí, que me sale muy bien. Sí, no, de verdad. Sí. Hablemos un poco entonces del post-retiro. De post-retiro. Bueno, esa época. Yo, siguiendo las enseñanzas del doctor Galarza, a los 60 años me retiré del hospital. Muy bien. Sí.
la gente se ríe mucho porque yo en el hospital no le hacen actividad a nadie. Cuando uno se va, como que se fue y ya. Pero yo organicé mi retiro. Usted misma lo... Sí, yo lo organicé. Yo hice un mural. Sí, El mural de la lindísimo. discordia, sí. ¿Y por qué fue de la discordia? Cuénteme eso. Bueno, porque en ese mural yo quería, era como un tributo a los internistas puros del hospital, sobre todo los que fueron coordinadores de la residencia. ¿Mm? Entonces, hubieron personas que fueron coordinadores de la residencia que no eran internistas. A veces no querían, por lo que fuese. Entonces hubieron varios años que los coordinadores de medicina interna no eran internistas y yo no los puse en el mural. Ya entiendo perfectamente. Sí. Por qué Entonces fue la discordia. algunos se enojaron, me llamaron, pero yo gentilmente le dije que no, que eso era un tributo al médico internista y que lo principal para estar ahí en ese mural era ser internista puro, no ser subespecialista. Sí, claro. Entonces yo organicé mi retiro ese día que yo me retiré, yo develé el mural. También tú no, eso... Yo fui ese día que se develó. Sí, yo te invité porque tú eres el próximo presidente de Adomein. Claro. Sí. Y fue muy emocionante, de verdad. Sí, Porque muy vi muchas caras de emocionante. mis maestros ahí, fue... Sí, eso fue maravilloso. También yo Algunos quedaron fui... mejores que otros, ¿eh? Bueno, fíjate que, por Pero muy ejemplo, bien. Mejía se puso medio bravo porque no le gustó cómo quedó. Pero yo no quedé muy linda. Pero eso es un mural, eso es una Sí, pintura, o sea, eso exacto. no es una fotografía, es un mural. Sí. Entonces, Siempre va a haber quejas. yo fui la jefe de servicio esos 2 años también, antes de mi retiro. Imagínate, yo jefe de servicio del hospital, presidente de Adomein a la vez. Una locura. Realmente una locura. Pero salí adelante, salí a flote. Yo me di cuenta de cosas que yo ni sabía que yo tenía esas habilidades. Y me di cuenta que sí, que tenía esas habilidades verdaderamente. Entonces me retiré, dejé a Perlita, Sí. que es la actual secretaria de la sociedad. Ella fue quien yo la entrené para que fuera la jefe de servicio del Está departamento haciendo un excelente y trabajo. lo ha hecho excelente. Así Tiene es. una capacidad de organización increíble. Yo creo que poca gente tan organizada como Sí, Perla. sí, excelente. Ella ha hecho un trabajo eficiente excepcional, también. Así es. excepcional, sí. Entonces, doctora, ¿qué usted hace en su tiempo libre? Que la gente quiere saber. Yo sé, de hecho, yo estoy aprendiendo de ustedes. Yo quiero llegar a esa edad de viajar lo más posible. Sí, me encanta viajar. Sí. Hemos viajado mucho, casi hemos recorrido el mundo, diría yo. Me encantan los cruceros, porque uno como que se desconecta. Los cruceros, sí. Sí, me encantan los cruceros, me gusta viajar. Tú te imaginas un lunes, martes, miércoles, tú paseando, eso es una maravilla. De que como que hasta el lunes para el que puede. Sí. Sí, entonces realmente en el tiempo libre viajamos, ya sea afuera y también aquí hacemos turismo interno. Sí. Vamos mucho a Samaná. Ese sería su lugar favorito de acá. Pues sí. Bueno, realmente mi lugar favorito está en la playa. No tiene que ser necesariamente Samaná. Pero una de las mejores playas que yo he ido en el país está en Samaná. Sí. Samaná, Punta Rusia. Sí, Entonces, las playas que menos me gustan son las del este. Pienso que la estructura hotelera es maravillosa, pero las playas no. ¿Sabes que yo no me he bañado en una playa de allá nunca? Bueno, Vamos a todos los congresos y yo nunca es que entro a la playa. es que a los congresos uno va a trabajar. La gente cree que uno va como que a pasear, pero no. En el último congreso nosotros ni siquiera fuimos a la playa. No. Ni siquiera conocemos la playa. Es cierto, pero no creo que nos perdamos de mucho, porque entonces, a veces está llena de sargazo. Turismo interno, turismo externo, ama de casa, me encanta cocinar. Sí. Sí, ama de casa, cuidar el patio. Sí, sí. No, pero muy cuidar bien. Galarza. Sí, no creo que sea difícil cuidar Galarza. Bueno, hay que seguir la corriente de vez en cuando. Y decir, sí, así mismo, como tú dices, así es. Si usted no fuera doctora, ¿qué fuera hoy? No, yo fuera ama de casa, Robert. Sí. Sí, yo hubiera sido ama de casa, perfecta.
pero no quiere decir que no me gustó haber sido médico. A mí me encanta mi profesión. Ahora me gusta más que antes. Ahora yo disfruto un poquito más que antes, porque antes la prisa, mucho paciente, 25 gente al día, pero ahora, como yo soy semi-retirada, yo soy una señora mayor retirada, yo cojo poco paciente, como mucho día 12, y duro prácticamente el mismo tiempo que duraba antes, viendo 25, porque le dedico más tiempo, hago una medicina más personalizada. Entonces ahora, al final de mi ejercicio profesional, realmente yo lo estoy haciendo como a mí me gusta hacerlo. Más personalizado. ¿Y hubiera una ciudad en el mundo que usted repetiría y volvería Madrid. Yo me voy a retirar en Madrid, Robert. Sí, muy bien. Sí, Madrid. Sí, porque usted tiene esa nacionalidad española heredada del doctor Galarza. Sí. No la tiene todavía. No la tengo, pero ya tú sabes que eso está en proyecto. Nos vamos a retirar en Madrid. No, pero muy bien. Sí. Doctora, gracias por haber venido. Ay, qué chévere. La pasé súper genial. Dime, Ashley. No, sí, Ashley quiere que usted hable un poquito. De este libro. De ese libro que deberíamos como que... Yo lo voy a poner, yo lo voy a poner más lindo el libro. Sí. Lo que pasa es que todo el mundo me conoce que yo soy un poco tacaña. Entonces yo plasmé en este libro los 2 años de mi gestión en Adomain. Aquí está por fotos, se ve ahí, se ve. Se ve más o menos. Sí, primero desde que nosotros tomamos la presidencia, ese fue el primer día. Sí. Está cada una de las actividades que hicimos. Que fueron muchas. Muchas. Ahí está cuando hicimos en Puerto Plata. La filial. Sí, la filial de Puerto Plata. Y lo más importante, cada una hicimos el primer año una actividad científica mensual. Sí. Y el segundo año hasta 2 actividades mensuales. El 90% fueron internistas puros que dieron las conferencias, porque uno de los objetivos era resaltar el mérito que tiene el médico internista. Así es. Solamente la última, que fue de Brno, fíjate que tú hablaste de Brno, la última conferencia fue el doctor Mustafa, Karim Mustafa, que la dio, que fue de Brno, y el geriatra del hospital, Medrano, dio una también. Y después todas las otras actividades la dieron internistas. Y lo más importante, aparte de todas nuestras actividades, el informe económico. Sí. Casi nunca nosotros hablamos como de dinero en la sociedad. Pero sobre todo por mi forma de ser, yo fui muy cauta con el uso del dinero. Sí. Y nosotros pudimos realmente casi triplicar las arcas de Adomain. Y uno de mis objetivos, que no lo pude cumplir, y casi te estoy a ti empujando a que lo cumpla, porque era una de las cosas por lo que yo gasté tan poco dinero. Una de las cosas, sí, que yo quería cambiar el local. Estamos en eso, Recuérdate que el local lo tenemos casi... No se usa, nadie quiere ir para allá. Y uno de mis sueños era tener un local cercano a nosotros y que fuera más funcional, que pudiéramos tener ahí, por ejemplo, un estudio de grabación para que los jóvenes hagan sus podcasts. Claro, y no tengamos... Que pudiéramos tener... paga por esto, que la gente claro, no tiene idea, salones de conferencias, para dar conferencias, para dar cursos. Así ese es el sueño y yo creo que se va a lograr. Bueno, yo te estoy casi empujando. Si tú no lo logras, los próximos que vengan, a lo mejor siguen el legado, porque se van a dar cuenta realmente, sea quien sea el nuevo presidente de Adomain, se va a dar cuenta de que es un local totalmente poco funcional. Pero al final yo pienso que como están haciendo el monorriel, a lo mejor se mejora el tránsito hacia esa área. El problema es la distancia realmente. Aparte de la distancia, es un local muy pequeño. No nos da para nada. Es muy poco funcional. De hecho... Cumplió su función realmente, porque no teníamos local y ha cumplido muy bien. Pero me gustaría realmente seguir creciendo. Tengo que decir algo antes de terminar del libro. Lo primero que usted me lo entregó el día que me hizo el traspaso. Sí. Me abrumé. Dije, con todo eso. Dije, Dios Padre, ¿cómo lleno estos zapatos? No, pero lo ha hecho muy bien. No, pero es que es imposible. Es que está todo como tan bien redactado. De hecho, Ashley y yo
llegamos a un nivel de para poder tener más o menos lo mismo, que tenemos un disco duro con todo guardado. Ah, sí, pero acuérdense que nada más no es disco duro, hay que plasmar, Sí, no, plasmar en hojas, en hojas, como nosotros los mayores, Sí, que lo nos vamos a gustan las imprimir, hojas. lo vamos a imprimir. Yo me voy a comprometer, porque como tan rudimentario, Sí. ¿verdad? Yo me voy a Pero comprometer es bueno que la a gente hacerlo sepa. mejorcito, Sí. sí. Es bueno sí. que la gente sepa que eso va a quedar. Yo creo que debería ser un requisito para las directivas, para que las Sí. que vengan también vean. Yo aprendí mucho de las actividades y de todo. Chévere, muy bien. Entonces yo creo que los que vengan también tienen la oportunidad de tener esa Claro, memoria Adomeen histórica. es de todos. Así es. Sí. Muchas gracias por haber Gracias venido. por invitarme, Robert. Claro que sí. Me sentí muy emocionada. Quería invitarla antes, pero se No, iba todo iba a a su- sentirse mucho favoritismo. Todo a su tiempo. Así es. Llegó el tiempo mío. Así es. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast de ADOMEIN, de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Más que alegre de haber compartido con mi maestra, la doctora María Fortuna. Si a ustedes les gustó, denle like, compartan, comenten, que le den like. Suscríbanse al canal, estamos llegando bastante, ya somos casi 400 suscriptores, ¿verdad, Ashley? Y gracias a nuestros patrocinadores que siempre nos acompañan y que están ahí con nosotros. Será hasta la próxima.